Y hoy Pacho no vino solo, sino que vino acompañado, está con nosotros también Leopoldo Moró, así que les agradecemos mucho, bienvenidos los dos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias. Les propongo, como hacemos todas las semanas, que veamos primero el informe sobre Hipólito Yrigoyen y luego lo comentamos juntos. ¿Cómo no? Lo vemos. Hipólito Yrigoyen encabezó el movimiento popular nacido al terminar el siglo XIX, el radicalismo, y fue el primer presidente argentino elegido realmente por el pueblo. Los hijos de los excluidos, de los gauchos vencidos por las armas y de los gringos que no se metían en la política, sintieron que tenían derechos. Fue la Unión Cívica Radical y la personalidad de Yrigoyen las que lo llevaron a buscar un lugar en la vida cívica. Frente a las elecciones fraudulentas, los radicales tomaron el camino de las armas. Y así lo intentaron en 1890, 1893 y 1905. Fueron derrotados, pero entre los conservadores surgió la preocupación por la crisis permanente. De ahí nació la ley Sáenz Peña, que adelantó las elecciones. Y así, en 1916, ganó don Hipólito. En 1930 estalló una crisis económica mundial que amenazaba las exportaciones ganaderas, lo que precipitó el derrocamiento de Yrigoyen y la llegada al poder de José Félix Uriburu. Yrigoyen fue detenido en la isla Martín García y sufrió acusaciones de todo tipo. Pese a ello, la Unión Cívica Radical ganó las elecciones de 1931 en la provincia de Buenos Aires y en las presidenciales fue derrotada mediante el fraude. El 3 de julio de 1933 murió Hipólito Yrigoyen. Su féretro fue conducido a pulso por un cortejo de 1 millón de personas hasta el cementerio de la Recoleta. Nunca había habido una manifestación tan multitudinaria y tan sentida. Pacho, entre todos los textos que fui leyendo a lo largo de en estos días, sobre todo cuando se avecinaba esta fecha, la figura de Alem estaba muy presente en la vida de Yrigoyen. ¿Cuál fue la Alem importancia? fue tío de Yrigoyen. Inclusive, de alguna manera, fue también su orientador, no solo político, sino orientador personal, o sea... él fue, de alguna manera, inclusive, en que lo ayudó económicamente en su juventud. Alem fue el iniciador de la Unión Cívica. O sea, él tuvo... O sea, Yrigoyen no hubiera sido posible si no hubiera sido por Alem. Alem tuvo actitud muy vigorosa en contra del fraude, en contra de los dueños del país, digamos, promoviendo no solo el hecho de lo que se llamó la abstención revolucionaria, es decir, a pesar de tener un partido numeroso, partido muy popular, no se presentaba a las elecciones porque sabía que iban a ser fraude y entonces no quería legitimarlas. Pero también de alguna manera fomentó sublevaciones armadas, como la célebre Revolución del Parque, ¿no es cierto? O sea, luego él le hizo el espacio, digamos, a su sobrino Hipólito Yrigoyen, e inevitablemente en algún momento entraron en algún conflicto, ¿no es cierto? O sea, en la postrimería de la vida de Alem, que termina suicidándose, ¿no es cierto? Él sentía que Yrigoyen lo había traicionado, pero eso eran cosas entre familiares y políticas, ¿no? Bien. Durante el transcurso de esta entrevista vamos a ir hablando de lo que fue su vida y sus repercusiones, pero me gustaría que empecemos tal vez por su muerte. ¿Por qué murió? Hipólito Yrigoyen. Yo creo que de alguna manera lo asesinaron, porque apenas se produce su derrocamiento, el 6 de septiembre del 30, Yrigoyen se traslada al Regimiento 7 de Infantería de La Plata, tratando de ver si allí se podría organizar algún tipo de resistencia. La provincia de Buenos Aires siempre había sido un bastión de Yrigoyen. Pero ya era un hombre enfermo, anciano, tenía muchos años, y no puede organizar la resistencia, entonces renuncia. Y el régimen de Uriburu, que fue un régimen terrible, fascista, fusilador, se inaugura la tortura como un método de persecución política. Curiosamente lo hace alguien de una gran prosapia como Leopoldo Lugones. Decide trasladarlo a la isla de Martín García. Ustedes se imaginarán, en aquella época la isla de Martín García no es lo que puede ser hoy. Es decir, no había confort,
calefacción a gas, etcétera. No había pan dulce tan rico. No había pan dulce tan rico. Era un lugar absolutamente inhóspito, casi desértico, en el medio del río de la Plata, humedad, frío. Irigoyen contrae una infección pulmonar, que es lo que en definitiva lo lleva a la muerte 3 años después, precisamente en un día como hoy. Así que yo creo que fue una venganza de las minorías oligárquicas. Irigoyen, como decía el informe, debe haber sido uno de los presidentes más denostados, insultados, burlados, estigmatizados de la historia argentina. Hicieron de todo con Irigoyen. Lo calificaban del peludo para dar la imagen de un bicho feo, desagradable, escondido en una cueva. Decían que era un viejo libidinoso, que había hecho una fortuna. Tanto es así que el 6 de septiembre, cuando la turba va al departamento de Irigoyen, producido el derrocamiento, él tenía un departamento muy modesto en la calle Brasil, de no más de 3 ambientes. Muchos van con la creencia de que van a encontrar los millones que se suponía que Irigoyen se había robado entre las paredes o en los muebles del departamento. Y se encuentran con una cosa absolutamente modesta, una camita, un ropero, como se usaba antes. Pero había sido tremenda la campaña contra Irigoyen, porque era el odio de las minorías. Como decía Jauretche, lo sabe bien Pacho, las multitudes como esa que se congregaron en el entierro de Irigoyen, que nunca había sido vista en Buenos Aires, expresan en general amor y pasión. Y las minorías expresan odio. ¿Por qué? Porque las mayorías, cuando conquistan derechos, viven la alegría de la conquista, y las minorías, cuando pierden privilegios, viven el rencor de la pérdida. Dan por natural las conquistas. Exactamente. En 1891 se funda la Unión Cívica Radical. Efectivamente. ¿Sí? ¿Cuáles eran los principios fundamentales en esa fundación? Bueno, la Unión Cívica Radical se propuso expresar los intereses de los sectores excluidos, ¿no es cierto?, de esa Argentina elitista manejada desde el Club de Progreso, desde el Círculo Militar, desde el Jockey Club cuando lo funda Pellegrini, que no son tanto los sectores obreros, sino que son más que nada los sectores medios, o sea, todos los trabajadores que habían crecido junto con la administración, junto con las empresas, ¿no es cierto? Los inmigrantes. Los inmigrantes, el crecimiento social, económico de los inmigrantes. O sea, hay un gran sector de clase media que buscaba su participación en los hechos públicos, ¿no es cierto? Y la Unión Cívica respeta eso, ¿no? O sea, de alguna manera los lleva al poder. Cuando en 1916 finalmente Irigoyen gana las elecciones, estos sectores medios pasan a ser ministros, a ser secretarios, a ser concejales, empiezan a ocupar con gran resistencia, digamos, los sectores del privilegio, que se expresaron muy bien en el centenario, ¿no es cierto? Algo que aparentemente es una celebración de un gran Buenos Aires, no de la Argentina, sino de Buenos Aires, pero que encubría un malestar y un maltrato absoluto con los sectores populares, que carecían de toda ley social y demás. Así que eso fue realmente la gran importancia, el avance democrático que representó las elecciones de 1916. Bueno, hablando de avance democrático, una de las grandes cosas que ha hecho fue el sufragio universal, ¿no? ¿Cómo fueron esos 20 años de lucha hasta llegar a conseguirlo? Bueno, fueron durísimos. Desde la Revolución del Parque en adelante hasta 1916, efectivamente, fueron aproximadamente 20 y pico de años, que estuvieron jalonados por alzamientos militares, cívico-militares, persecuciones, muerte, encarcelamientos en Ushuaia, abstenciones revolucionarias, como señalaba Pacho. Y ahí es donde surge la inmensidad de la figura de Irigoyen. Ustedes tomen en cuenta la época. No había ni televisión, ni radio, ni Twitter, ni Facebook. Era boca a boca. Irigoyen era un gran organizador. A diferencia de Alem, además, que era un gran orador, Irigoyen no hablaba en actos públicos. ¿No? ¿Y quién hablaba en su lugar? No, él hablaba. Él hablaba mano a mano. Convencía mano a mano. En 1917, disculpame,
por ejemplo, él no inaugura las sesiones legislativas, no inaugura sesión de Congreso, sino que manda un papel. Mandaba cartas. Diciendo, dejo inaugurada y no tomé algo presente porque no tuve tiempo de preparar mi discurso. Y él organizó la resistencia popular mano a mano, uno por uno, y sublevaba guarniciones militares a las que plegaba, convenciendo a los oficiales mano a mano. Miren, para que se den una idea de la dimensión de Irigoyen, vuelvo a reiterar, pongámonos en la época. Claro. En el 16, cuando se aproximan las elecciones, se hace la Convención Nacional del Radicalismo para elegir la fórmula presidencial. En un teatro, creo, en la Avenida de Mayo, yo no recuerdo, bueno, Pacho seguramente con mucha más autoridad debe recordar. Por supuesto, además de reunirse los delegados de todo el país, había una multitud. La gente, después de 20 y pico de años de lucha, estaba a punto de poder votar, de poder elegir. Era una cosa extraordinaria. Irigoyen rechaza la candidatura presidencial en un primer momento. Va a una delegación, se le ofrece en la calle Brasil y él dice, no, yo no luché para ser presidente, yo luché para hacer una revolución. Bueno, vuelve la delegación, vuelven a ir, la vuelve a rechazar y ya casi vencidos los delegados le informan a la convención que Irigoyen no quiere la candidatura presidencial. Y ya se había hecho de noche y se traslada toda la multitud hasta la casa de Irigoyen, en aquella época en manifestación de antorchas, porque así se iluminaba. Llegan a la puerta de la casa de Irigoyen, oscuro. Irigoyen vivía en un departamento en un primer piso y se recorta en la ventana la figura de Irigoyen. En el contraluz se ve la figura de Irigoyen, que tenía una estampa muy particular. Esto lo cuenta Manuel Gálvez en su libro. Cuando la multitud vio a Irigoyen, al que la mayoría nunca había escuchado y que era todo un mito, se me pone la carne de gallina. Se puso de rodillas la multitud. Era casi un dios para el pueblo argentino Hipólito Yrigoyen. No tenían la cercanía que hoy uno puede tener con el liderazgo, sí, claro, a través, claro, de la tecnología, de los medios de comunicación. Era casi un mito. Claro. Bueno, cuando lo vieron en el contraluz se pusieron de rodillas. Qué bárbaro. Yo los invito y les pido, por favor, que nos esperen, que vayamos a un corte y seguimos después del corte aquí en Vivo en Argentina hablando de Irigoyen en esta fecha sumamente importante. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Vamos al corte y seguimos con muchísimo más Vivo en Argentina. Qué bueno que llegaste. Tanto tiempo te esperé.